Dios les bendiga, amados. Le pido por favor que levante su mano y salude a los hermanos a su alrededor. Y aproveche también y salude a los hermanos que están con nosotros a través de la internet, que por alguna razón pues están a la distancia. Aleluya. A ver si esto nos abre. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿En algún momento en su vida usted ha pensado que algo que le causa aflicción? ¿En algún momento en su vida ha pensado que algo que le causa dolor ha sido de bendición a su vida? ¿Usted ha pensado que eso no solamente pueda ser de bendición a su vida, de que le causa aflicción, que le causa dolor, sino que pueda haber sido, que pudo haber sido o es de bendición para otras personas? ¿Y qué tal si usted cree que su aflicción, en un momento de aflicción, en un momento de dolor, Dios puede usar eso para expandir el evangelio del Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Usted ha podido pensar eso? Es difícil, ¿verdad? Cierto, es difícil, yo lo sé, lo comprendo. Yo también pensé lo mismo, pero cuando veo en la palabra, veo que no es imposible. Pero la realidad es que cuando nos sometemos y dejamos que sea Dios el que fluya en medio de cualquier sea nuestra situación, en medio de cualquier sea nuestra circunstancia, que fluya a través de nosotros. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. En un momento en su vida, algo de aflicción, algo de dolor, había sido castigado, había sido encarcelado. Pero aún allí en la cárcel él no dejó de proclamar la palabra. Él no dejó de cantar cánticos al Señor, de alabarlo. Él no dejó, él no se quitó. Y Dios usó eso que le ocurrió a Pablo con poder y gloria en su nombre y la expansión del evangelio de nuestro Señor y Salvador. Así que a Pablo la situación de dolor, la aflicción, le dio la oportunidad al Señor para seguir usando eso para el beneficio de la obra y de muchos a su alrededor. De eso es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Y va a ser parte de la continuación de la carta al libro de Filipenses, de la carta a Filipenses que nosotros hemos estado trayendo por las pasadas semanas. Hoy vamos a trabajar con los versículos del capítulo 1, los versículos de 12 al 20. Así que los invito a que vaya buscando en su Biblia, Filipenses 1. En estos versículos veremos por la palabra que la prisión, la aflicción de Pablo, sus latigazos, todo lo que le había ocurrido en esa situación en particular, ayudan a adelantar el evangelio de Cristo al mundo. Para que vayamos reflexionando y calentando los motores, le voy a hacerle una pregunta. ¿Qué para usted es vivir? ¿Qué es para vivir? Vivir para usted. Levantarme, por ejemplo, en algún momento de mi vida, puedo poner mi ejemplo, levantarme a las 5:30 de la mañana, salir a trabajar, estar un día atareado constantemente, sin apenas tener tiempo para almorzar, en la tarde igual y después en la tarde salir bastante tarde del trabajo. ¿Eso es verdaderamente vivir? Esas son responsabilidades. Pero ¿qué para nosotros? ¿Qué para usted es vivir? El título del mensaje de la mañana de hoy es: para mí, el vivir
es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y sabe una cosa, es precisamente cuando busca en su Biblia el título de la porción de la palabra que vamos a estar compartiendo y estudiando en la mañana de hoy. Para mí el vivir es Cristo. Como le dije, vayamos allí al libro de Filipenses capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 12 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aleluya. Esa porción de la palabra del Señor nos dice tanto que pudiéramos estar trayendo mensajes, extrayendo mensajes de lo que Dios quiere decirnos a nosotros por largo tiempo. Porque son unas palabras poderosas. Así que yo le oro al Señor para que el Espíritu Santo del Señor le pueda mostrar a usted verdaderamente cada significado de esas palabras. Así que cuando Pablo estaba preso en Roma, fue que escribe esta carta. Para él era importante escribirla, como habíamos abundado en los pasados mensajes, por agradecimiento. Pero si no se ha percatado, hay algo más que él le quiere decir al pueblo de Filipos. Pero también es algo que quiere traer a nosotros el Señor en la mañana de hoy. Motivar a los hermanos a no detener lo que Dios ya había comenzado, que era seguir expandiendo el Evangelio. Eso era lo que hacía Pablo cuando estaba afuera. Así que ahora, estando preso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a detener todo, vamos a dejar porque solamente es Pablo el que lo puede hacer. Pues no, Pablo le está diciendo no. Esto está ayudando a seguir expandiendo el Evangelio. Y ustedes, no por temor, no pueden dejar de detener, no por la persecución que está ocurriendo. Lo que me sucedió a mí posiblemente le pueda suceder a ustedes. Pero sabes una cosa, lo que ha hecho conmigo ha sido en beneficio de proclamar el Evangelio aún más allá. Así que no te canses, sigue adelante. Prácticamente eso es lo que pudiéramos extraer de esta porción de la palabra. Los motiva a que sigan para el beneficio de expandir el Evangelio. No podemos ocultar
que Pablo allí tenía que estar sufriendo. Tenía que sentir dolor. Así Dios le había revelado lo que estaba ocurriendo en medio de esa situación, en medio de ese dolor. Por lo tanto, Pablo pudo sentir el gozo y la fortaleza del Señor en esa situación. ¿Sabe? Allí el preso, él permitió que la familia del carcelero, el Señor permitió que la familia del carcelero pudiera reconocer verdaderamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo también muchos presos que estaban allí en ese lugar. Porque fíjese una cosa, cuando ellos alabaron al Señor, aquello tembló y se abrieron todas las celdas. ¿Y cuántos dice la palabra que salieron de allí corriendo, espabilados, huyendo? Ninguno. Así que usted cree que los demás que estaban escuchando a través de esa adoración de Pablo y Silas, ¿usted cree que ellos no recibieron también la palabra? Porque no se fueron. Ábrale la jaulita al pajarito que tiene allí en la terraza. O deje el portón abierto y descuídese con su perrito. O a ver qué es lo que va a pasar. Pero estos no lo hicieron. No lo hicieron. Se quedaron allí, así que fueron tocados por la palabra, por lo que Pablo y Silas estaban haciendo allí en la cárcel. Así que no podemos ocultar que ellos podían sentir el dolor y el sufrimiento de haber sido castigados y estar presos, de estar libre, de estar privado de su libertad. Así también Pablo quiso tener la oportunidad de expresárselo a los demás, para que lo pudieran entender, para que supieran el verdadero significado de lo que Dios quería hacer, el verdadero propósito de lo que Dios quería hacer con él, con ellos allí. Así que tenemos que expandir nuestro territorio, como dice Javes. Tenemos que mirar nuestra realidad. Mire, a raíz de lo que está diciendo la palabra, que no nos excluye a nosotros, nos incluye a nosotros. Estamos dentro de eso. Porque posiblemente a nuestro alrededor también puedan estar pasando muchas cosas. Muchas cosas a lo mejor en un momento dado que no me permitan o que no me den la oportunidad de poder hablar la palabra del Señor. Así que aquí esto nos enseña que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia, nosotros tenemos que testificar quién vive en nosotros. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Ven? Mira el versículo 12, para que veamos los detalles según los versos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, aquí Pablo está diciendo, o sea, quiero que ustedes sepan que lo que me está sucediendo, todos estos latigazos que me dieron, estar preso aquí, en este lugar, dice que me han sucedido, han redundado. Ha sido una oportunidad más bien para el progreso del evangelio. Oiga, en la cárcel, preso, lastimado, castigado. ¿Sabe qué? Lo leímos en uno de los primeros mensajes. Encadenado. Así que de esa forma, Él quiere quitar de ellos el temor de que algo malo le pudiera ocurrir si predican y continúan predicando el evangelio. Hay un propósito, yo voy a aprender el propósito y voy a permitir que el Señor fluya a través de mí. Nos levantamos, nos quitamos el polvo. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Y sabe qué? Esa es la enseñanza que nosotros debemos reconocer en nuestra vida y es lo que debemos tratar de imitar. Que aún en nuestras circunstancias adversas, nosotros veamos que la mano de Dios está ahí
Y si nosotros nos sometemos y lo permitimos, Él puede hacer grandes cosas en ellas, con ellas. Amén. Aleluya. Continuamos hacia el versículo 13. De tal manera, dice el versículo 13 de Filipenses 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Oiga, y es importante que usted escuche esto, porque esto tiene un significado importante. Aquí nos dice que lo que le sucedió a Pablo ayudó a que la palabra, a que el ministerio del evangelio de Cristo pudiera regarse en el pretorio. ¿Y qué es el pretorio? Pretorio. El pretorio. Lo pudiéramos ver en Marcos 20. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla del pretorio. Nos habla en Mateo 27, en Marcos 15, y muchos. ¿Por qué? Inclusive en la crucifixión de Cristo, cuando dice que Pilato entró al pretorio. Así que el pretorio se dice que es la casa del procurador, que es un tipo de juez. Así que el que imparte justicia. También se habla de que es el campamento militar. Así que, mire, la casa del juez, donde se imparten las leyes, y el campamento de los militares, lo que hacen cumplir las leyes. Así que Pablo está diciendo que se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en toda la casa del juez, pero también se ha hecho también en el campamento de los que imparten las normas, las leyes, que son los militares, los soldados, y en todos los demás. Así que allí se ha regado la voz de lo que le está pasando a Pablo y por qué le está pasando a Pablo. Así que, ¿sabe qué? Allí mismo ellos estaban llevando la palabra, estaban sin darse cuenta, regando el evangelio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque con él se estaba cometiendo una injusticia. Así que esa injusticia que se estaba cometiendo con Pablo hacía que la gente murmurara, que la gente criticara, que la gente dijera cosas. Pablo, recuérdense que Pablo estaba haciendo prácticamente un overnight. Él lo agarraron, lo acusaron por la situación de haber liberado a una muchacha de un demonio que tenía, que le estaba dejando de adivinación, que le estaba dejando dinero a un grupo de personas, y esas personas pues fueron y lo acusaron por haber predicado a Cristo, por haber hecho lo que hizo. Entonces lo acusaron y lo metieron preso. Así de rápido. Y en la cárcel fue que empezaron a suceder todas estas cosas. Así que ya Pablo está en la cárcel, y cuando está en la cárcel, después de haber sido latigado, de haber sido encadenado, se pega a regar la voz de que se había cometido una injusticia con Pablo. Y esa injusticia es lo que va regando y haciendo regar la voz. ¿Qué hacía lo que le había sucedido a Pablo injusto? Que Pablo era ciudadano romano. Y por ser ciudadano romano, por lo que lo habían acusado y metido preso, no era una causa para haberlo encarcelado. Por ser ciudadano romano, ahí está la injusticia. Y cuando ellos se dan cuenta de que era injusto lo que habían hecho con Pablo, por eso es que empiezan de madrugada a maquinar de cómo lo vamos a sacar.
¿Cómo lo vamos? Mira, vete calladito, la puerta está abierta, vete por ahí, no digas nada. Y Pablo originalmente se estaba negando, pero no, se fue. Pero ya el propósito de que Pablo había estado en ese lugar se había cumplido. ¿Cuál fue ese propósito? El carcelero, los que estaban presos allí también con Pablo, pero también que la voz se fuera regando de la injusticia que habían cometido con Pablo. ¿Cuál fue la injusticia? Que estaba predicando a Cristo. Y eso se fue regando, y aún él en sus prisiones, eso seguía hablando los demás y seguían chismeando por allí para abajo. Porque Cristo usa nuestras adversidades, cualquier sea nuestra situación, con el propósito correcto para que al final del día se vea su gloria, y la victoria solamente es para él. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que estaba pasando y pasó aquí. ¿Crees que lo que te está sucediendo hoy, en esta mañana, en los pasados días, crees que lo que te está sucediendo, Dios lo puede cambiar de lamento en gozo? Amén. El corazón. Claro que lo puede hacer, pero tenemos que permitírselo. No nos podemos tirar sentados, mirando el techo, preocupados. Tenemos que ocuparnos en la oración. Tenemos que permitir que sea el Señor el que fluya en nuestra vida. Tenemos que permitir y pedirle al Señor, mira mi situación, cualquier sea, oh Señor, esta situación, yo te pido que tú la tomes. Me muestres, Señor, lo que tú me quieres enseñar a través de ella. Y que lo podamos aprender y lo podamos practicar, pero tenemos que permitirlo. Tenemos que permitir que Él entre a nuestras vidas. No podemos creer que con nuestra fuerza, que con nuestras capacidades nosotros podemos lograr y alcanzar lo que Dios ha dispuesto. No, tenemos que poner neutro. Tenemos que poner neutro, y al poner neutro nos dedicamos a oración, nos dedicamos a estudiar la palabra, nos dedicamos a que el Señor penetre dentro de nosotros y que Él fluya. Nosotros hacemos lo que nos podemos hacer y permitimos que Dios haga lo que Él puede hacer. Así que, hermanos, nunca nos podemos concentrar en la prueba. Nunca nos podemos concentrar en nuestra situación, en nuestro gigante, en nuestro problema. No nos podemos concentrar en eso porque nos desviamos. Nos nubla la mente, nos nubla el entendimiento. Tenemos que observar la oportunidad que Dios nos está dando a través de esa prueba. No veamos la prueba, veamos la oportunidad en el Señor. Tenemos que permitírselo. Versículo 14. Filipenses 1. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, o sea, ánimo no motivacional, no, ánimo en el Señor. Ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Ahora Pablo está diciendo que lo que le estaba ocurriendo había motivado a los hermanos en el Señor, por la fe en el Señor, para seguir predicando la palabra. Así que ellos, al ver eso, no detenían lo que ya Pablo había comenzado. Por el amor que tenía de Cristo, y ellos sentían ese emplazamiento, ese mismo amor por regar la palabra del Señor. Tuvieron testimonio de parte de Pablo de lo que significa: para mí el vivir es Cristo. Y para usted, ¿qué es el vivir?
Esto que ha experimentado y hemos visto a través de la palabra con estos hermanos de Filipo y a través de Pablo, ¿usted no lo ha experimentado en algún momento de su vida? Para ellos el gozo de Pablo en medio de sus circunstancias les ayudó a seguir proclamando la palabra, sabiendo que cualquier cosa que les ocurriera, la cárcel, la muerte, la persecución, cualquier cosa que les ocurriera iba a ser ganancia, sería ganancia por amor a Cristo, como dijo Pablo. Todo lo tengo por pérdida por amor a Cristo. Hermanos, en cada una de nuestras circunstancias debemos ver lo que Dios puede hacer y permitírselo. Tenemos que permitírselo. Porque si nos trancamos, si cerramos la puerta, si alguien viene a hablarnos del Señor y no se lo permitimos, entonces no podemos lograr alcanzar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida primero, con nuestras vidas primero. Así que cualquiera que sea tu situación, cualquier que sea mi situación, no podemos interponernos en lo que Dios quiere alcanzar a través de ella. Porque hay un propósito de parte de Dios. Dios lo conoce todo, nosotros lo hemos escuchado por la palabra. Pero tenemos que aplicarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que saber que esa verdaderamente es la realidad, que Dios los conoce todo y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Nos va a ayudar, nos va a fortalecer, cualquier sea nuestra situación, cualquier sea nuestra circunstancia. Se las presentamos, se las dejamos a Él y dejamos que Él fluya a través de ella. Continuamos en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, versículo 17, los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Aquí vemos dos grupos que se oponen uno al otro. Uno dice la palabra que predican a Cristo por envidia y contienda, y otro dice la palabra, los otros por amor. Aquí, en esta expresión, podemos ver, sentir la tristeza de Pablo. Como lo está diciendo, hay unos grupos que no están diciendo lo que es correcto. Pero a pesar de eso, en los versículos más adelante, nos muestran el profundo amor de él por el evangelio. La preocupación de él porque se predique lo que verdaderamente es lo correcto. Y que éste fuera predicado como está escrito. Como lo confirma la palabra. En Filipenses, aquí en el versículo más atrás, en el versículo 10. Para que aprobéis, que lo que quiere decir es que sepan escoger, dicen algunas versiones. Para que aprobéis lo mejor. Para que sepan escoger lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando Cristo regrese. Para que sepan escoger. Así que la palabra nos confirma que el celo que Pablo tenía porque se predicara el evangelio correctamente y que se mantuvieran sinceros e irreprensibles hasta los últimos días, es el mismo celo y la misma irreprensión que nosotros debemos buscar, obtener, alcanzar. El versículo 16, eso no era lo que estaba ocurriendo. En el versículo 16
nos habla de contienda, de envidia, de unos grupos que estaban llevando el mensaje. Pero ¿sabe una cosa? Eso no nos debería tomar por sorpresa. Porque en estos días está ocurriendo lo mismo. Hay unos grupos predicando la palabra no como está escrita. Hay unos grupos justificando sus intenciones para obtener unos beneficios. Hay unos grupos diciendo lo que no se debe decir o lo que no extrae la palabra. Grupos que no son de sana doctrina. Así que hoy día, lamentablemente, esto continúa. En ese momento, los grupos que estaban llevando el mensaje equivocado se estaban aprovechando de que Pablo estaba preso, porque ellos creían que al Pablo estar preso, todo lo demás se iba a detener, porque precisamente no tiene la revelación de Dios en ellos. Así que ellos pensaban, aquí el que está predicando el evangelio de Cristo está preso. Ahora nosotros vamos a aprovechar a decir lo que no es para nosotros alcanzar unos beneficios. Pero no se dieron cuenta, no conocían verdaderamente el Espíritu Santo de Dios y que Dios hace. Aún en los momentos en que nosotros nos pudiéramos negar a seguir hacia adelante, Dios va a levantar a alguien más porque hay un propósito que Dios quiere cumplir en ese ministerio, en ese lugar. Por lo tanto, si Pablo cae preso, aún allí en la cárcel usó a Pablo y usó todo lo que estaba ocurriendo para que el evangelio siguiera predicándose. Y ellos, por contienda, por envidia, quedaron avergonzados, porque el evangelio de Cristo no se detuvo. Porque la continuación del evangelio de Cristo no depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo de Dios que va a seguir levantando gente para que sigan predicando el evangelio. Nosotros, conforme la palabra, nos hemos sometido al Señor y cada uno de nosotros hemos dicho, aquí estoy, heme aquí. Envíame a mí. Por eso seguimos hacia adelante, buscando que el Señor haga lo que tiene que hacer a través de nosotros. Así que en esos momentos, Pablo estuvo encarcelado, pero Dios no dejó de cumplir su propósito a través de Pablo. Pero usted sabe qué es lo que nos debe doler más. Que se dice que algunos de esos grupos de hoy día, los grupos de hoy día que predican un evangelio equivocado, un mensaje equivocado, están tratando de llevar no solamente un mensaje equivocado, sino que escúchelo. No le estoy recomendando que se ponga a escuchar cualquier cosa que salga por ahí. Escuche lo que yo le voy a decir. Si en algún momento dado ha tenido la oportunidad de escucharlos, escuche lo que sale por su boca. Sale como una explosión de conocimientos. Sale como una explosión que cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo del Señor nos muestra, es una explosión de arrogancia y de soberbia. Es como si ellos quisieran demostrar que son los únicos que tienen ese contacto con el Señor, que todo lo que Dios va a hacer a través de ellos. Entonces, ¿dónde quedamos los grupos que estamos predicando la palabra conforme Dios lo dice? Entonces, es como si ellos fueran los que tienen los dones, mayores dones. Es como si fueran ellos los que tienen mayor influencia. Lo que tratan de hacer con el mensaje es que lo vean como personas exclusivas. En una ocasión, y eso a mí me indignó, un
un grupo, ¿cómo se llama? Un grupo de iglesia, un concilio. Estableció una iglesia aquí en Caguas. Y yo, de las pocas veces que escucho radio, estaciones cristianas, porque por allí para venderse se cuelan muchas cosas, así que tenga cuidado. Así que escucho, ya nuestra iglesia está radicada en el pueblo de Caguas. Así que exhortamos a todos los pastores, a todas las iglesias, que el próximo sábado tal día tenemos un seminario para enseñarles lo que deben hacer. Llegaron ellos al pueblo de Caguas, Puerto Rico, y ahora es que llegó Jesucristo. Mientras tanto, ¿y los demás? ¿Y los demás? Así que lo que hacen es como verse personas exclusivas. Soberbia, arrogancia. Yo tengo que ir para allá porque no hay nadie más. En vez de, vamos para allá. Nosotros suministramos a estos grupos, ustedes ministran a estos grupos. Porque somos el cuerpo de Cristo, pero con la sana doctrina. No con mensajes erróneos, mensajes equivocados. Y mucho menos para beneficiar a los hombres. Yo digo a eso lo que en un momento dijo Pablo. Allí mismo en Filipenses capítulo 3, un poquito más adelante. En los versículos 12 en adelante dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también escogido por Cristo Jesús, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que yo digo. Yo tengo mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Pablo aquí nos habla, no nos está hablando de madurez espiritual. La madurez espiritual es algo diferente. Nos dice que la perfección al final está sujeta a la resurrección de Cristo. Ahí es donde nosotros pudiéramos decir que somos perfectos. Porque en la resurrección de Cristo, Cristo levanta su iglesia se va con él. Ahí entonces es donde no hay dolor, no hay nada, sino glorificar al Señor. En la resurrección de Cristo. Así que nunca tratemos de mostrar que sabemos más que nadie. Nunca tratemos de ir más allá de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nunca tratemos de ser soberbios, de ser arrogantes, de ser orgullosos. Seamos humildes, pero que seamos humildes de verdad. Humildes de corazón, como nos enseña la palabra. Cristo dice en la palabra que no vino a ser servido. Dice la palabra que Él vino a servir. Así que permitamos que sea Cristo el que brille. Que no brillemos nosotros. Que sea Cristo el que fluya a través de nosotros. Pero hay algo bien importante de esta palabra. Debemos fijarnos en lo que dice de estos grupos, pero debemos fijarnos en lo que dice el versículo 17.
de los otros grupos, del otro grupo. Nos habla de que también hubo unos grupos que se encargaron de seguir llevando el mensaje como está escrito. Siguieron hacia adelante. Dios en su soberanía y poder ha dejado un remanente fiel. Ese remanente fiel somos nosotros. Es usted. Soy yo. Que predicamos la palabra como está escrita, sin quitarle, sin añadirle, sin robarle un pedazo a la oración, al versículo, ni añadirle otra cosa que no es lo que me quiera decir, ni usando versiones que ayuden a presentar lo que yo quiero presentar, no lo que Dios quiere presentar. Así que ese remanente fiel que somos nosotros, seguimos predicando la palabra como está escrita, no por motivo de hombres, sino dejando salir los mismos propósitos que Jesús comenzó. ¿Cuáles fueron los propósitos que Jesús comenzó su ministerio? Si no fue a salvar una población, si no fue a libertar el pecado del oprimido, si no fue a ayudar, si no fue servir, como les dije hace unos segundos atrás. Ayudar al necesitado, servir al necesitado. Y eso quiere hacer esta iglesia. ¿Usted está dispuesto a ir conmigo? Yo con algunos de ustedes ya he hablado, pero el 2021 se acerca. Y no va a haber pandemia, no va a haber cárcel, no va a haber nada que nos detenga. Hay una iglesia que aún en medio de la pandemia tiene que seguir predicando a Cristo, tiene que seguir evangelizando, tiene que seguir predicando el evangelio, tiene que seguir invitando personas a que vengan a escuchar la palabra. Así que Dios siempre necesita manos. Las mías es muchas, dice la palabra, pero pocos los que levantan la mano y dicen, heme aquí. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo, y así como Pablo lo dijo, también hubo un pueblo en Filipo y en muchas de esas iglesias donde él estuvo ministrando que dijeron, heme aquí. Ayudaron al necesitado a tal manera que la palabra del Señor siguió supliendo la necesidad, pero siguió corriendo la palabra del Señor hasta que nos tocó a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los que están a nuestro alrededor? Porque alrededor nuestro hay mucha necesidad. Y Dios nos ha puesto en este centro para seguir lo que ya Él desde hace mucho tiempo comenzó. ¿Y qué fue lo que comenzó? A ayudar al necesitado y servir al necesitado. A orar por el enfermo. A visitar al afligido. A predicar las buenas nuevas de salvación. A predicar, como dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Los invito a cerrar sus ojos. Pablo, aún en sus momentos de dolor, en sus momentos de aflicción, no dejó de hacer lo que tenía que hacer, lo que había sido llamado a hacer. Aún en sus momentos de aflicción, él alababa al Señor. Aún en su dolor, en sus laceraciones, él aprovechaba y hablaba del Evangelio de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras situaciones adversas? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro dolor? Además de que nos afligimos, nos presentamos al Señor para que Él pueda
obrar a través de cualquier sea mi situación. Que nos fortalezca. Le oramos al Señor para que nos fortalezcan. Le oramos al Señor para que nos levante, para que nos muestre el camino, para que disipe todo pensamiento adverso de nuestra vida. ¿Nos enfocamos en el gigante que me está lastimando o nos enfocamos en el propósito de que esa situación Dios la usará para enseñarme a mí y la usará con un propósito para enseñar a otros a mi alrededor? Que no es otra cosa que testificar, que decir testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Así que en la mañana de hoy, si hay alguien que no se ha arrepentido y se ha acercado al Señor, hoy Dios también te está diciendo a ti que Él quiere usarte y que Él puede perdonar todos tus pecados si tú le permites acercarse a ti. Así que en la mañana de hoy, si hay alguien aquí que quiere pedirle perdón al Señor por la manera en que ha estado viviendo, por sus pecados, la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, que pueda sentir esa paz que solamente Dios puede dar. Si hoy usted está dispuesto a dar ese paso, Dios está dispuesto a recibirlo. Así que lo invito en esta mañana, aquellos que estén dispuestos a orar conmigo, invito a la iglesia a ponerse de pie. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Él voluntariamente, Él nos acepta. Dice que dejamos nuestra vida pasada y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos que permitir que el Señor fluya para que siga haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, cosas nuevas para su gloria, para su victoria y para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted en la mañana de hoy hizo esta oración conmigo, le invito a que cada día le ore al Señor, que busque una Biblia cada día, léala. Permita que el Espíritu Santo fluya a través de su palabra. Y así mismo, si no tiene una iglesia donde congregarse, la iglesia, nuestra iglesia, tiene la puerta abierta y estamos dispuestos a recibirlo con un abrazo en este momento a la distancia. Pero en su momento será un abrazo físico en el Señor. Es importante que cada día, no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuánto tiempo yo lleve en el Señor, sean 2 minutos o sean 30 años, que cada día busquemos acercarnos más a Él, que cada día permitamos que su palabra nos ministre y cada día permitamos ser los instrumentos de lo que Él quiere hacer en nuestra comunidad. Amén.